fluye en la fe y no en el temor. Repito, la predicación se va a llamar fluye en la fe y no en el temor. ¿Por qué debemos de fluir en la fe y no en el temor? Si leemos Isaías 41:4, esa es la versión del lenguaje actual o el lenguaje popular. Fíjense cómo dice: yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. He existido desde el principio y existiré hasta el final. Aquí Dios nos promete que Él es el único Dios que tiene todo bajo control. Cualquier cosa que te inquiete, preocupe, amenace, dice Dios, cálmate. Yo estoy bajo control de todas las cosas y no voy a permitir más que esto malo que está pasando, lo voy a transformar a tu favor. Esto es muy importante. Por eso tenemos que fluir en fe y no en temor. En la Reina Valera 1960 dice así, Isaías 41:4. ¿Quién hizo y realizó esto? Está hablando. ¿Quién es el que hace y realiza todas las cosas? Pues Dios. ¿Quién es el que hace y realiza todas las cosas que nos ha pasado en nuestra vida? Dios. Con la diferencia de que cuando no teníamos a Cristo, nosotros las cosas que nos pasaban teníamos la misericordia de Dios. Pero ahora con Cristo tenemos la certeza de que todo lo que nos pasa va a terminar bien. Porque eso lo promete Dios. Todo lo que nos pasa va a terminar bien. Entonces dicen, ¿quién llama las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. O sea, Dios está diciendo, yo estoy desde antes de la existencia de la nada. Y voy a estar ahí al final de que se acabe todo. Y me voy a encargar de cuidarte, de protegerte. Estoy controlando absolutamente todo lo que te está pasando. Entonces, la pregunta para nosotros, imagínate que tienes un problema. Dice, haz de cuenta que Dios te dice, ¿por qué tienes que fluir en fe, en paz y en tranquilidad? ¿Por qué? Isaías 41:10 dice, ¿por qué? Porque dice, no temas, dice Dios, porque yo estoy contigo. No me puedes ver, no me puedes tocar, pero yo estoy contigo. Y aquí donde estamos nosotros, aquí está el Señor Jesucristo. El mismo que personalmente calmaba la tempestad cuando los discípulos estaban muertos de miedo. Y Él con una sola palabra dice, mar, aquíétate, enmudece. ¡Pum! En un segundo se calmó todo. Ese mismo Jesús está en tu corazón, está en tu trabajo, está en tu casa, está en tus labores, haciendo lo sobrenatural a favor tuyo. Por eso dice aquí, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y es bien hermoso porque la fe precisamente es entender, la fe viene por el oír la palabra de Dios y es entender que lo que dice Dios en su palabra es la realidad y es lo que va a pasar. Eso es la fe, creer que va a pasar todo lo que Dios nos indica. Entonces nosotros todos los días, en cada circunstancia y en cada situación, vamos a tener dos opciones. Una opción es aferrarnos a la palabra de Dios y creerle a Dios en todo lo que Él dice acerca de lo que está pasando, todo lo que Él dice de mí, lo que dice de ti, todo lo que Él dice que nos ha provisto, todo lo que Él dice que nos guarda, que nos cuida. Tenemos esa opción. Enfrentamos algo, o le creo a Dios, o no le creo a Dios. ¿Y a quién le voy a creer? Al diablo. La Biblia dice en Juan 10:10 que el ladrón viene a hurtar, matar y destruir. ¿Cómo va a lograr Satanás destruirte, matarte o robarte? Llevándote al engaño de que no le creas a Dios. Es importante que ustedes entiendan que Satanás no tiene poder contra ustedes, ¿eh? La Biblia dice en Colosenses que nuestro Señor Jesucristo avergonzó públicamente a Satanás y no tiene poder contra ti. Pero Satanás, cuando te engaña, va a usar el poder que tú tienes como hijo de Dios, porque tú tienes mucho poder y autoridad. Jesucristo dijo antes de partir al cielo, he aquí os doy poder y autoridad sobre todas las cosas,
sobre todas las cosas. Entonces, cuando tú crees lo equivocado, vas a usar ese poder y autoridad que Dios te dio a favor del diablo, que te está engañando. Entonces, es muy importante entender que cuando nosotros elegimos la opción de creerle a Dios, siempre te van a pasar cosas buenas, porque Dios te ama. Y cuando tomas la opción de ignorar a Dios y creer en el engaño del diablo, te van a pasar cosas malas, porque el diablo te odia y te va a hablar a tu oído y te va a decir cosas que parecen muy lógicas, que parecen muy científicas, que parece que van a ser muy elocuentes, pero en contra de Dios. Y si tú lo recibes y lo crees, ahí empieza la destrucción de él, aunque no tiene poder en contra tuyo. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos tomar la decisión de que en ciertas circunstancias, pues preocuparnos, desalentarnos, concentrarnos en esperar lo peor, concentrarnos en pensar que no vamos a salir adelante, concentrarnos en que somos muy pesimistas, podemos pensar de nosotros lo peor, podemos pensar de la pareja lo peor, podemos pensar de los hijos lo peor, podemos pensar lo peor del que sea, ¿sí? Y si nosotros nos concentramos en hacer eso, imagínate vivir una vida donde siempre tienes miedo de que te despidan, siempre tienes miedo de que el negocio fracase, siempre tener miedo de que te llegue una enfermedad, siempre tener miedo de situaciones que están completamente fuera de tu control, pero que Dios no quiere eso para ti. Pero el diablo va a venir y vas a ver algo en YouTube, vas a ver algo en la tele donde te va a tratar de engañar para que tú recibas la mentira del diablo y te empieces a preocupar de una cosa o de otra. Entonces es muy importante entender que el temor y la fe tienen algo en común. Los dos parten del punto de que tú creas algo que no ha sucedido, que tú creas algo que no puedes ver, ¿sí? Entonces tú puedes tener miedo de decir, es que si mi hijo se echa a perder, todavía no ha sucedido y no lo puedes ver, pero tú lo crees o puedes creer lo que Dios te dice. No, la generación de los justos será bendita. Eso es, el temor y la fe parten exactamente de lo mismo, porque el temor haz de cuenta, es tener fe en lo negativo. El temor es tener fe en lo negativo. ¿Y si pasa esto? No, pero ¿por qué piensas así? Si tienes un Dios muy grande que te cuida, te ama tanto que envió a Jesucristo a morir por ti. Sí, pero es que le pasó a mi amigo y le pasó a mi amiga y eran cristianos. Sí, pero no sabemos qué pensaban ellos y en qué estaban creyendo. Para eso son estas predicaciones, para que tú aprendas a detectar quién está gobernando tu pensamiento y tu sistema de creencia. ¿Es Dios y su palabra? ¿O es el diablo? Cuando tú rechazas lo que dice Dios inconscientemente y empiezas a recibir y aceptar todo lo que dice el mundo, una bola de tonterías, en lugar de creer lo que dice Dios. Entonces, es muy importante que entendamos esto. El temor y la fe. El temor es una fe negativa. Requieres el mismo esfuerzo, la misma energía. Tú estás creyendo, te estás torturando pensando lo peor y creyéndolo. Pensando lo peor y creyéndolo. O estás usando la energía para decir, Señor, yo voy a confiar en ti, yo creo en tu palabra, creo en el sacrificio de Cristo, creo sinceramente que el sacrificio de Cristo es tan completo, no falta nada. Toda bendición que yo necesite ya fue provista por Jesús. Todo perdón ya fue provisto por Jesús. Todo milagro ya fue provisto por Jesús. No falta nada. Entonces nosotros decidimos qué es lo que vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, el temor te puede decir, esa enfermedad y ese dolor que tienes ahorita, de eso se murió tu mamá, se murió tu abuelita y tú te vas a morir de eso. Es lo que te dice el diablo, es lo que te dice el temor. ¿Qué es lo que tú tienes que decirle? Isaías 53:5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
por su llaga fuimos curados. No voy a ser curado en un futuro. En el momento en que estoy leyendo la promesa del Señor, yo debo de decirme a mí mismo y creer a mí mismo, yo ya estoy curado. Solamente estoy entrando en un proceso donde se va a manifestar mi sanidad. Pero primero la recibo por fe. Tengo que creer lo que Dios me está diciendo antes de que suceda. No, tiene que suceder para creerlo. No, lo creo antes de que suceda. Así es la fe. Y así es el temor. Cuando tienes temor, tú crees que te va a pasar algo malo antes de que suceda. Amén. Entonces, también, por ejemplo, te puedes decir, el temor te puede decir, no hombre, el negocio va muy lento, se va a ir a pique. Pero la fe te dice, Filipenses 4:19, mi Dios pues va a suplir todo lo que me falta. Y todo es todo. Haz de cuenta que está aquí la presencia de Dios y Dios te dice, a ver, ¿qué te falta? Hazme una lista de lo que te falta. Pues me falta esto, y pensándolo bien también aquello, y pensándolo bien también esto, y esto. Bueno, ok. Yo me comprometo, dice Dios, yo estoy aquí contigo, me comprometo que todo te lo voy a suplir. Créelo. Sin fe no podemos agradar a Dios. Dios se va a manifestar a través de la fe. Créelo, porque igual, si tú crees algo negativo, también te va a pasar eso, lo vamos a ver más a ratito. Entonces, el temor también te puede decir, mira, has llevado una vida muy difícil, te ha ido como en feria, pasas de depresión, angustias, a crisis de pánico. La verdad, nunca vas a poder ser feliz. Y es el diablo el que te lo dice. Nunca vas a poder ser feliz. ¿Tú qué tienes que decirle? Rechazar eso. Romanos 8:28 dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. O sea, es bien importante que cuando pasen las cosas y malas, tú entiendes que como hijo de Dios, Dios se ha comprometido a que eso malo que aparentemente se ve, de eso va a resultar algo bueno. Ten esa confianza y esa fe. Siempre es así con los cristianos. Pero tienes que creerlo, tienes que hablarlo, tienes que tenerlo en tu corazón. También dice Jeremías 29:11, yo sé los pensamientos, dice Dios, que tengo acerca de ti, dice Dios, pensamientos de paz y no de mal. Yo tengo pensamientos buenos para tu vida, no tengo pensamientos malos. Yo no soy un humano. Yo no me quiero desquitar contra ti ni te estoy juzgando. Yo siempre tengo pensamientos de bien para ti, pensamientos de bien y no de mal. Porque lo que yo quiero, dice Dios, es darte el fin que tú esperas. ¿Qué fin esperas tú? Bueno, lo que esperas yo te lo quiero dar. ¿Qué fin esperas como estudiante, como hijo, en el matrimonio, en lo profesional, en las finanzas? Dice Dios, lo que esperas yo te lo voy a dar, pero créelo. Métete esto en la cabecita, aférrate a eso y no permitas que Satanás te robe nada de esto por las circunstancias o por lo que te diga. La clave de todo esto es esto. ¿Qué es lo que tú estás creyendo en este momento? ¿Qué es lo que tú estás pensando? ¿Qué es lo que tú estás hablando? ¿Qué es lo que estás meditando? ¿Qué decimos? No, esto va a ser muy difícil. No, yo no creo que vaya a ser así. No, esto no tiene solución. Bueno, lo que tú digas, creyendo en tu corazón y lo que estés hablando, eso es exactamente lo que va a suceder. Vamos a leer Job 3:25. Dice así: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Tremendo. Aquí Dios nos dice, Job está diciendo, el temor que me espantaba, ya me ocurrió. Entonces fíjense cómo cuando nosotros rechazamos la palabra de Dios o tomamos la opción de no creerla y creer las mentiras del diablo, no solamente es una situación de un mal hábito, es una situación que si yo pienso, creo y hablo lo negativo, que está bien alejado de las promesas de Dios, va a ser una situación que va a poder hacer realidad mis miedos.
Dice Job, lo que me temía me ha acontecido. Obviamente Dios no quiere hacer realidad tus miedos, es más, Dios no quiere que tengas miedo. 1 Juan 4:18 dice, el perfecto amor echa fuera el temor, porque el perfecto amor es el amor de Dios. Él lo dio todo por ti, dio a Jesucristo por ti. Él no quiere que nunca tengas miedo. Él quiere que tú estés feliz, que entiendas y creas que estás completo en Cristo y que todas las cosas se van a solucionar, porque en Cristo siempre vamos de victoria en victoria y somos más que victoriosos, no solamente victoriosos, más que victoriosos. Entonces, ¿por qué te trajo Dios en esta noche? Para hacerte ver cómo estás usando la fe. ¿Estás usando la fe de una manera correcta, creyendo lo correcto, hablando lo correcto? ¿O estás usando la fe de una manera incorrecta, creyendo lo incorrecto y hablando lo incorrecto? ¿Por qué? Porque tu fe va a obrar, ya sea que obre en lo positivo, creyendo lo correcto, recibiendo todos los resultados de Dios, cumpliéndose el destino que Dios tiene para ti, o creyendo lo incorrecto, teniendo resultados negativos a lo que Dios no quiere para tu vida. Pero así es la fe. La fe ya depende de dónde tú anclas la fe, ¿sí? En Mateo 8:13 dice así, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Tú crees lo negativo se va a cumplir. Tú crees lo correcto, las promesas de Dios se van a cumplir. Obviamente, lo negativo se va a tardar más en cumplirse, pero se va a cumplir. El creer en las promesas de Dios siempre se cumple y más rápido. Por eso Dios nos está trayendo en esta noche para decir, hey, agarren la onda, ¿qué están creyendo? ¿En qué se están aferrando en su vida? ¿Qué están hablando? Porque el centurión le dice a Jesús, Señor, mi criado está paralítico. Fíjense, paralítico, está postrado en cama. Está enfermo. Jesús le dice, ok, voy a ir a sanarlo. No es necesario que vengan, solamente di la palabra. Porque yo soy hombre bajo autoridad y digo, a este ve y va, a este viene y viene, haz esto y lo hace. Entonces solamente di la palabra y Jesús estaba maravillado porque dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Fíjense, fe creyendo en Jesús. Y Jesús le dice, ve y como creíste te va a ser hecho. Y dice, y en ese mismo instante el siervo fue sanado. Fíjense el poder que está a tu acceso. ¿Cuáles son tus problemas? Dice Dios, lo que necesito es que tu fe fluya en la dirección correcta. Quizás haya áreas de tu vida donde tu fe está fluyendo en direcciones incorrectas. Entonces, por ejemplo, había un creyente que va con el doctor, empiezan a platicar, empieza a examinar a su hija, y al estar platicando, el doctor le dice, es que ahí viene la época de gripa, y a mí siempre me da gripa, todos los años en esta época. Le dice el creyente, de veras, doctor, siempre le da, sí, es que eso es algo que es parte de mi sistema inmunológico. Mi sistema inmunológico en automático en estas fechas me enferma. Él estaba creyendo de manera incorrecta. Entonces regresa a la próxima cita y le dice a la secretaria, ahorita el doctor no está porque está enfermo de gripa. Su fe se cumplió, aunque estaba creyendo incorrectamente. ¿Por qué Dios nos trajo aquí? Porque no quiere que creamos de forma incorrecta. Quiere que fluyamos en fe porque eso activa el poder de Dios. Si no creemos en lo correcto, se va a activar. Vamos, al ponernos de acuerdo con el diablo, van a pasar las cosas que estoy creyendo. No tan rápido como cuando tengo fe en lo correcto, pero va a pasar. Le pasó a Job. Lo que me espantaba, eso fue lo que me sucedió. Entonces, si nosotros estamos preocupados, siempre esperando lo peor, es como si tú invitaras a tu vida a lo peor. Si tú dices, es que siento que me voy a enfermar, estás invitando a la enfermedad a tu vida. Es que siento que va a haber problemas acá, estás invitando a los problemas a tu vida.
es que va a haber un conflicto por allá. Estás invitando los conflictos a tu vida. Es que siento que a lo mejor me van a despedir. Estás invitando a que te despidan a tu vida. Dice Dios, pero ¿por qué declaras eso y por qué crees eso? Si yo estoy comprometido a cuidarte, yo estoy comprometido a proveerte, yo estoy comprometido a que todo lo que te pasa es para tu bien. Entonces cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de creer, cree en lo que yo te digo, aprende a aferrarte en lo que yo te digo, disciplina tu mente y tu fe a reaccionar a mí, dice Dios. No a reaccionar a todo lo demás. Reacciona solamente a mí, porque así es como vamos a avanzar. Entonces, es muy importante, haz de cuenta que Dios, si estuviera aquí, nos diría, yo quiero que ustedes reviertan toda su manera equivocada de creer, toda su manera equivocada de pensar, que dejen de invitar a la derrota, que dejen de invitar a la desilusión, que dejen de invitar a la fatalidad, que dejen de invitar al desastre, que dejen de invitar al fracaso a su vida. No, inviten a la victoria, inviten a la paz, inviten al progreso, inviten a la salud a su vida. O sea, usen la fe en la dirección correcta. Entonces, una vez estaba un creyente platicando que estaba muy preocupado por una situación que estaba viviendo y que él razonaba y no veía manera de poder salir adelante. Y poco a poco eso le empezó a quitar el sueño y estudiaba todas las razones y empezó a preocuparse de más, empezó a dormir muy poquito y orando, él sintió que un día Dios le habló a su corazón y le dijo, es que mira, si invirtieras todo el tiempo que estás invirtiendo en creer mal, en razonar por qué no se va a solucionar las cosas, en todo el tiempo que le dedicas a eso, pero lo invirtieras en creerme a mí, en creer en el sacrificio perfecto y completo total de Cristo, que no solamente perdonó tus pecados, sino provee para todas tus necesidades. En hablar mis promesas, creyéndolas. ¿Qué es lo que va a pasar si tú haces eso? Que me permites a mí entrar a tu problema y arreglarlo. De la otra manera, yo no puedo entrar porque sin fe no puedo intervenir si tú no tienes fe. Fe en el sacrificio de Cristo, fe en que te amo, fe en que todo está provisto por mí, fe en que siempre te voy a ayudar, fe en que siempre te voy a sustentar. Entonces dice, entonces en ese momento él piensa, aprendí una cosa muy importante, que el pensamiento y la creencia equivocada nos va a robar las bendiciones de Dios, nos va a robar el fruto del Espíritu Santo. No solamente va a ser un mal hábito, sino no va a permitir que alcancemos lo que Dios nos quiere dar. No vamos a lograr nuestro destino. No vamos a brillar como Dios quiere que brillemos. No vamos a ser felices como Dios quiere que lo hagamos. Amén. Entonces, hay un artículo de un marín que fue a la guerra a Irak y regresó, y luego lo volvieron a llamar para que fuera a la guerra. Era un muchacho joven, y cuando se iba a ir, él empieza a decirle a todo el mundo, es que siento algo muy fuerte que no la voy a hacer. Algo muy dentro de mi corazón dice que este va a ser mi último viaje. Lo siento bien fuerte y siento que no voy a salir adelante. Entonces su esposa, sus papás, sus amigos, no, pero mira, ¿cómo crees? Si vas a salir, si la vas a librar, todo va a estar bien, confía nada más. No, es que por más que quiera confiar, lo siento tan fuerte aquí adentro que no voy a regresar. ¿Qué pasa? Él se va a la guerra. 3 semanas de que llegó allá a Irak, pisó una mina y falleció. Fíjense cómo el pensar y el creer lo equivocado, como dice Job, lo que tanto temía me alcanzó. Por eso es importantísimo. En esta noche Dios quiere destruir eso de tu corazón y de tu mente. No tengas temor de nada.
están cubiertos por Dios en todo. Créelo. Siente el amor de Dios, siente la protección de Dios, siente la aceptación de Dios, siente la provisión de Dios. ¿Qué hubiera pasado si este marín hubiera creído Isaías 54:17, que dice: ninguna arma forjada contra mí prosperará, ninguna arma forjada del enemigo contra mí prosperará? Si tú lo lees, lo repites y lo crees y dices, imagínate que tienes un problemón aquí, estás pasando por un problema, pero tú dices, bueno, Señor, aquí tú dices que ninguna arma forjada del enemigo, que puede ser una enfermedad, pueden ser balas, puede ser un jefe insoportable, puede ser muchas cosas. Ninguna arma forjada por el enemigo puede prosperar contra mí. ¿Y lo crees? O sea, ¿te estás poniendo de acuerdo con Dios en eso? Dios lo va a hacer. ¿Qué hubiera pasado si le hubiera dicho Isaías 91:7? Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Que tú vas con esa confianza y decir, bueno, Señor, yo sé que hay muchas balas por aquí, hay muchos peligros, pero tu promesa para mí aquí dice que caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no llegará. Y lo creo. Y tú vas con esa confianza. A ti ya te vale gorro el enemigo, te vale gorro la grandeza del enemigo, lo gigantesco del problema, porque estás confiando totalmente en Dios. ¿Y qué hubiera pasado si él hubiera meditado y hubiera dicho Isaías 91:11? Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, que te guardes en todos tus caminos. Tú dices, bueno, Señor, yo creo que donde quiera que yo vaya, esté aquí, en otro país, donde quiera que esté, tus ángeles están conmigo, guardándome. Dice, en todos tus caminos. Oh, Señor, gracias. Y descansa en eso. Dios te está guardando a ti y a tu familia. Pero ves lo importante que es que la fe fluya en el lado correcto. Porque así activas el poder de Dios. Así activas la supreeminente grandeza del poder de Dios a tu favor. Y por muy difícil que sea el problema, por muy alto que sea la situación, de tu lado está el Altísimo. Está muy grande el problema, más grande es Dios. Para Dios lo que nos está pasando es tan insignificante. Entonces es muy importante entender que lo que estamos haciendo en nuestra vida diaria es ponernos de acuerdo con Dios o con el diablo y el temor, con Dios y la paz y su suministro, o con el diablo y el temor. Es muy importante entender, dice Mateo 18:19, fíjense. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en el cielo. Si nosotros nos ponemos de acuerdo entre nosotros para orar por algo, Dios dice aquí que si nos ponemos de acuerdo en una cosa, aquí que estamos en la tierra, Dios que está en el cielo promete conceder 100% lo que pidamos. Vamos a traspolarlo. Si me pongo de acuerdo yo solo con Dios, que tengo una promesa, digo, Señor, tú dices esto, yo la creo y me pongo de acuerdo contigo. El creer la promesa es ponerte de acuerdo con Dios. Si te pones de acuerdo con Dios, ¡pum!, se da la bendición. Viene la restauración, viene la sanidad. Pero de igual manera, si ignoras esto y te pones de acuerdo con el diablo, con el temor, es que quién sabe qué le va a pasar a mi hijo. Ay, no puedo estar tranquilo. ¿Por qué piensas eso? Si Jesucristo murió por su hijo también. ¿Qué nos falta? Llenarnos de su palabra. Y así como te avientas una alberca y te sumerges, tenemos que aprender a sumergirnos en Cristo. Todo el tiempo sumergirnos en el Señor. Que su palabra abunde en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras emociones. Y reaccionemos de una manera correcta. Que todo lo que nos diga, creerlo, anclarnos en eso. Tener esa disciplina de que no importa lo que estemos viviendo, yo elijo creerle a Dios y elijo aferrarme a Él.
Y tú vas a ver al hacerlo cómo el Señor transforma las cosas totalmente para tu bien. Entonces, es muy importante entender, el diablo, como les decía ahorita, siempre está tratando de engañarte. Siempre va a tratar de que pienses y creas lo equivocado. Porque como les decía ahorita, él no tiene poder contra ti. Él no te puede hacer nada, ni cosquillas. Absolutamente nada. Lo único que te puede hacer es engañarte para que tú uses tu poder para dañarte a ti mismo al creer lo equivocado. Entonces es muy importante. Somos padres, de repente podemos pensar, híjole, es que nuestros hijos, ¿cómo estarán? ¿Están haciendo bien las cosas? ¿Qué estará pasando? ¿Quiénes serán sus amistades? ¿Qué harán cuando no los veo? Y de repente empiezas a ponerte muy negativo y empiezas a ponerte a creer mucho en la fatalidad y ver cómo todo el mundo está de la repatada y piensas tú que tus hijos pueden estar así. Y nosotros, lo que Dios nos dice es, hija, hijo, ponte de acuerdo conmigo. El Salmo 112:2 dice, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Entonces lo que tú tienes que decir cuando venga el diablo a tratarte de asustar con tus hijos, de que andan en malos pasos, en malas compañías o haciendo malas cosas, tú ponte de acuerdo con Dios y dice, de ninguna manera, mis hijos son poderosos, lo dice Dios. Aquí dice, su descendencia será poderosa en la tierra, van a cumplir su destino y son benditos. Amén. Y créelo con todo tu corazón. Al hacer esto, ¿qué vas a hacer? Parar el temor. Y vas a parar que no suceda eso que el diablo te está metiendo en tu cabecita. Paras el temor y haces que no suceda. Entonces, si el diablo te puede decir, no, mira, es mejor que no salgas hoy porque, y si te matas en un accidente, y si te roban, y si pasa algo, tú debes de decir, el Salmo 125:2 dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, Dios te pone una protección alrededor tuyo todo el tiempo. Nada va a tomar por sorpresa a Dios si tú crees esto. Señor, gracias porque tengo que salir, tengo que hacer esto. Me vino este pensamiento de que me puede pasar algo, pero en el nombre, yo no recibo eso. En el nombre de Jesús yo creo lo que tú dices, que así como Jerusalén está rodeada de montes, yo estoy rodeado de tu protección. Amén, y te vas, creyéndolo. ¿Qué vas a hacer? Parar el temor, que no, Satanás no darle lugar a Satanás. ¿Y qué es lo que se va a cumplir? Lo que Dios te está prometiendo, protegerte donde quiera que tú vayas. Entonces, si el diablo te puede decir, mira, esta enfermedad ha matado a los hombres de tu familia de generación en generación en generación, y pues te vas a morir de eso. Es más, el que ha vivido más en tu familia ha vivido 52 años, así que prepárate, porque cuando cumplas 52 te vas. De repente el diablo te puede decir eso. ¿Y tú qué tienes que decirle? El Salmo 91:16 dice, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Un momentito, Satanás, la Biblia dice que Dios me va a saciar de larga y buena vida y me va a mostrar la salvación en todos los aspectos de mi vida, en todos los problemas. Dios me sacia de larga y buena vida y me muestra su salvación. Entonces, es muy importante. ¿Cuál es la clave de todo esto? ¿Por qué Dios nos trajo en esta noche? Para que no te pongas de acuerdo con Satanás o con el temor. Esa es la clave. Y te disciplines siempre a ponerte de acuerdo con Dios. Te disciplines siempre a ponerte de acuerdo con Dios. Porque cuando tú te pongas de acuerdo con Dios, lo malo que venga no va a venir. Las dificultades que se puedan presentar, Dios te va a llevar a la victoria. Y las cosas malas que de plano vengan, tú vas a tener la certeza que no vienen para destruirte, sino que van a terminar en algo bueno para tu vida. Cuando tú aprendes a ponerte de acuerdo con Dios. Entonces, por ejemplo, había una joven pareja que tiene un bebito bien bonito y están en un restaurante. Entonces se acercan una pareja de ancianitos y le dice, ay, qué bonito niño, no, qué padre, dice, pero y ya yéndose el viejito le dice, pero quiero advertirle que
Viene la edad de los terribles de los 2 años, donde los niños son tremendos y hacen muchas cosas y va a ser terrible. Entonces el papá cristiano le dice a su esposa, ¿sabes qué? Yo no recibo eso. Yo no me voy a poner de acuerdo con lo que está diciendo ese hombre. Para mí, para mis hijos, no van a ser los terribles 2, van a ser los maravillosos 2, donde mi hijo va a estar guardado, se va a seguir portando bien y todo va a estar perfecto. Me niego a ponerme de acuerdo con lo que dice el anciano. No voy a recibir lo que dice el diablo a través del anciano. Pasó el tiempo y el niño, súper padre, y cuando tenía 10 años, otros viejitos que son los que les gusta hablar mucho, le dicen, pero deja que llegue a la adolescencia. No, hombre, va a ser un dolor de cabeza. Va a ser lío tras lío, problema tras problema. A ver cómo le vas a hacer. Igual, yo no recibo eso en el nombre de Jesús. Yo no me voy a poner de acuerdo con lo que el diablo me está trayendo a través de esa persona. Yo declaro que mis hijos serán poderosos y son benditos, y bendito es el fruto de mi vientre, en el nombre de Jesús. ¿Ven la diferencia? Tenemos que aprender nosotros a creer lo correcto, a fluir en la fe, en el sentido correcto, para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas y se cumpla en nuestras familias. Entonces, ¿en cuántas veces no nos hemos puesto de acuerdo con cosas equivocadas? Y nos ha pasado lo mal por ponernos de acuerdo en las cosas equivocadas. ¿En qué cosas? Pues con el temor, con la preocupación, con el afán, con la ansiedad, con dudas, con desilusiones. Nos ponemos de acuerdo con fatalidades. ¿Y qué pasa? Nos puede pasar eso. Entonces Dios lo que quiere es quitar eso. Había una señora, de señoras que son muy nerviosas, afanadas, que siempre le decía a su esposo, oye, escuché un ruido abajo en la cocina, baja. Ay, a ver, baja, hay un ruido en la cocina. Ahí bajaba el señor, no era nadie. Bueno, así bajó una vez, mínimo una vez a la semana. Año tras año, no había nadie. Hasta que llegó un día en que bajó el señor y al bajar las escaleras y llegar a la cocina lo estaba recibiendo el cañón de una pistola. Abrió los ojos y dije, ay, ¿qué pasó? Y el ladrón le dice, no haga ruido y deme todo lo de valor. Pues él le da todo lo de valor. Y ya se viene el ladrón y le dice, no, espere, no se vaya. Quiero que conozca a mi esposa. Porque ella lo ha estado esperando por 30 años. De que iba a venir usted, iba a venir usted. ¿Cuántas veces nosotros no vivimos esperando lo malo? Como esa mujer. Esperando la fatalidad. Esperando lo peor de nuestros hijos, lo peor de nuestro matrimonio, lo peor de nuestra pareja, esperando lo peor de la gente. Entonces dice Dios, ya no vivas así, no vivas esperando lo peor. Eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios. Vive esperando lo que yo te prometo. Cree lo que yo te prometo. Habla lo que yo te prometo. Y yo me voy a encargar de intervenir en tu vida y que todo eso suceda como yo te lo estoy diciendo. Entonces, ¿por qué? Porque si esperas lo peor, estás poniendo tu fe en el temor. Estás poniendo tu fe en el temor y eso es lo que te va a pasar. Pero ¿qué nos dice Dios? 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué es vital hasta lo que llevamos ahorita? Tenemos que aprender a ponernos de acuerdo con Dios. En todo tiempo y en todo momento. Que tú te sueltes, deja el estrés, deja la ansiedad, deja el temor y dice, Señor, tú dices esto, yo lo voy a creer, yo ya no puedo con mi vida, Señor. Yo voy a descansar en ti. Ya no quiero cargar nada, Padre. Yo estoy creyendo en la obra de Cristo que es completa y que a través de ella no solamente perdonaste mis pecados, sino me provee de todo lo que necesito. Y yo voy a descansar, Señor, ya aprendí la lección. Ya no quiero cargar nada, quiero creer todo. Voy a hacer las cosas, pero confiando en ti, 100%. Voy a hablar lo que tú digas que debo hablar, creer lo que tú dices que yo soy, creer lo que tú dices que yo tengo, creer lo que tú dices que me pertenece. Y lo voy a declarar, y lo voy a hablar, y voy a pensar en eso.
en medio de la adversidad. Porque sé que en medio de la adversidad tú estás obrando. Y que tú me vas a sacar adelante porque es tus promesas. Y tu palabra es la verdad. Es la verdad más real que la verdad que ven mis ojos. Entonces esto es bien hermoso porque, como les digo, Satanás siempre nos quiere engañar, poniéndonos a ver cosas que no son, usando nuestro poder para hacernos daño. Él no tiene ningún poder para hacernos daño. Estaba igual una vez, va una mamá a una iglesia con el pastor y le dice, ay, es que por favor ore por mi hijo, porque estoy muy angustiada, porque temo lo peor, temo que se vaya con malas personas, temo que esté haciendo cosas equivocadas, no puedo dormir, pastor, ore por mi hijo. Y el pastor le dice, oiga, ¿ya está en un mal camino? No, si es un hijo maravilloso, cariñosísimo, excelente estudiante. Entonces le dice el pastor, hermana, no se ponga de acuerdo con el temor, no se ponga de acuerdo con el diablo, no se ponga de acuerdo con la preocupación. No está pasando nada en la vida de su hijo. Sí, pero tengo miedo de que le pase después. No. Entonces el pastor saca este versículo, el Salmo 35 dice, porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Le dice, mire, hermana, el favor de Dios es para siempre. El favor de Dios no viene y se va de su vida. No es por un ratito, no es algo caprichoso. El favor de Dios para su hijo es para siempre. Si ahorita va a estar bien y usted le cree a Dios, en 6 meses va a estar mejor. Porque el favor de Dios fluye a través de lo que usted cree. No solamente en su hijo, en su casa, en la carrera de su esposo, en la carrera de sus demás hijos. El favor de Dios es constante. Es para siempre. El diablo la está engañando. No se ponga de acuerdo con el diablo. No se ponga de acuerdo con el temor. Si todo está bien en su hijo ahorita, va a estar mejor, pero créanlo. No se ponga de acuerdo con el diablo ni con el temor. No tiene ningún sustento eso. El Señor está guardando su vida y la de su hijo. Gracias. ¿Ven cómo Satanás nos engaña? ¿Por qué? Porque de repente podemos ver otros hijos, otras personas y que también son cristianos y pueden ser cristianos, pero no tienen esta enseñanza. No tienen este tipo de revelación. Entonces, es muy importante cada vez que pase algo decirle, Señor, te doy gracias por todo lo que me revelas, gracias por mostrarme que tu favor es para siempre en mi vida, es para siempre en mi matrimonio, es para siempre en mis finanzas, es para siempre en mi salud, que no viene y se va, que es constante y lo voy a tener ahí siempre, no es algo temporal. Y Señor, ayúdame a aferrarme a tu promesa, ayúdame a aferrarme a tu revelación, ayúdame a aferrarme a lo que tú dices que es, porque lo que tú dices que es lo que es. Había una señora que compró un árbol, ficus bien bonito, como de 80 metros, bien bonito, y ella tenía bastantes arbolitos ahí. Y el árbol estaba precioso, perfecto, pero de repente se le mete a la cabeza decir, se me hace que este árbol no la va a hacer, se me hace que este árbol se va a secar. Y le dice al esposo, oye mi amor, es que a lo mejor hice una muy mala inversión porque tengo miedo de que se seque. Y ni lo que me costó. ¿Pero por qué? Le dice el esposo, si se ve bien bonita, se ve muy bien. No, es que yo tengo miedo de que se seque. Pues a las 3 semanas el árbol se empezó a poner amarillito. A la semana más se empezaron a caer las hojas. Y una semana más totalmente marchito. Entonces ella empieza a orar. Ay, Señor, ¿qué pasó? Y como ella percibió que en su interior Dios le dijo, ay, hijita, es que tú mataste a ese árbol con lo que creíste y con lo que hablaste y con lo que pensaste. Porque el árbol estaba perfecto. Pero tú eres una hija de Dios, lo que dices tiene poder. Y tú dijiste, no la va a hacer. Se va a secar. Ay, sí. Entonces va y le dice al esposo, ay, mi amor, ¿qué crees? Se te va a salir, te va a sonar muy loco, pero yo creo que yo maté al árbol con lo que creí y con lo que pensé. ¿Qué te parece? Él se lo mira extrañado y le dice, ay, lo único que me parece a mí es que, por favor, nunca vayas a pensar mal de mí, dice. Entonces, que no lo va a hacer este año. Entonces, pero miren,
¿Cuántas veces no estamos nosotros fastidiando con cosas así en el aspecto de decir, es que no va a quedar bien, es que no va a salir bien, es que no puede salir como yo quiero, no va a haber algo bueno aquí? Y estamos hablando y creyendo lo equivocado, no las promesas de Dios, hablando y creyendo lo equivocado. Entonces es muy importante, haz de cuenta, Dios nos dice, ¿cuántas cosas no hemos matado nosotros? ¿Cuántas bendiciones no hemos parado por hablar y creer lo equivocado? ¿Cuánta sanidad no hemos parado por hablar y creer lo equivocado? ¿Cuánta restauración no hemos parado por hablar y creer lo equivocado? ¿Cuántos sueños no hemos matado por hablar y creer lo equivocado? Entonces, el temor es algo que no debemos jamás ponernos de acuerdo con él. Entonces, hay que tener cuidado para no ser como esa señora de siempre estar pensando, no va a salir bien esto, el negocio no va a estar bien, no me voy a curar, mi hijo no tiene remedio. No. Hay que declarar la palabra de Dios. Estaba un señor, estaba muy preocupado porque su papá se murió de un infarto y su abuelito también. Y fue a que orara por él una señora, que era esposa de un pastor. Y le dice, la señora, ¿por qué quieres que ore? Dímela, no, pues es que mi abuelito se murió de un infarto a los 50, mi papá se murió a los 48, y yo tengo miedo también de morir porque tengo colesterol, tengo alta presión, tomo medicamentos para el corazón. Y le dice la señora, dime la verdad. Pues esa es la verdad, que mi abuelito se murió, mi papá se murió y yo tengo todo esto. Te digo que me digas la verdad. Pues esa es la verdad, que estoy enfermo del corazón, que mi papá se murió de mi abuelito. Eso la señora, ¡pah!, le pegan las orejas. Te digo que me digas la verdad. ¿Qué dice Isaías 53:6? Que por la llaga de Cristo fui sanada. Eso es la verdad. Entonces dice, yo estaba todo choqueado porque dice, el diablo ya me traía a punto de matarme, había un espíritu de muerte. La verdad es esa, que por la llaga de Cristo estamos sanos. Pero si yo me concentro en todo lo que se han muerto, todo mi árbol genealógico, y creo que eso me va a pasar a mí, como hijo de Dios y como cristiano, lo único que te va a pasar a ti es lo que dice la Biblia. Tú tienes que aferrarte a lo que dice la Biblia, no a lo que dicen los doctores, y creerlo, declararlo, hablarlo y meditarlo, y darle gracias a Dios. Gracias, Señor, porque hasta aquí llegó esta enfermedad de corazón, hasta aquí llegó la alta presión de mi vida, hasta aquí llegó esta maldición, en el nombre de Jesús. Esto aquí se acaba en el nombre de Cristo, y se acaba. Entonces, había una señora viejita, bien viejita, que va con el doctor, y el doctor le dice, ¿sabe qué? Usted tiene principio de Parkinson. Y ella era muy, muy enérgica y tenía mucha fe. Y le dice, ¿sabe qué, doctor? Yo estoy demasiado vieja para recibir eso. Yo no tengo nada y no tengo Parkinson. Y jamás fue con el doctor. Y cuenta a su nieto que ella no desarrolló ningún síntoma de Parkinson. ¿A dónde quiero ir? ¿A dónde quiere Dios decir? No se trata simplemente de desear que las cosas no pasen. No, se trata de ¿dónde está fluyendo tu fe? Si tú haces que tu fe fluya hacia la palabra de Dios y le crees, de tal manera que cuando venga una situación que te pueda atemorizar, una situación que la Biblia dice que no debes de tener, como por la llegada de Cristo eres sano, que tú no te alinees al temor, no te pongas de acuerdo con el temor de, no, sí, tengo esto, no, yo no recibo eso en el nombre de Jesús, yo lo rechazo en el nombre de Cristo Jesús. Y esta viejita jamás experimentó ningún síntoma de eso y murió sin Parkinson. Miren lo importante que es alinearnos y activar la fe creyéndole a Dios. Al activar la fe, haces que Dios se involucre en ese problema y haces que Dios le dé esa la solución. Pero si no activas la fe fluyendo en fe conforme a lo que la Biblia te dice, no puede involucrarse Dios en el problema. Y al alinearte al temor, a lo que el diablo te está diciendo, eso es lo que te va a pasar. Pero Dios no quiere que te pase eso. Para eso te trajo aquí. Entonces es muy importante. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjense, sin fe es imposible agradar a Dios. Y es imposible que Dios obre en tu vida.
Había una pareja joven que va con el pastor porque nunca se podía aliviar, nunca se podía embarazar. Y le dice, oiga, pastor, es que no me puedo embarazar y estoy muy preocupada. Lo curioso, dice ella, es que mi abuelita también batalló bastante para embarazarse. Y mi mamá también batalló bastante. Y la verdad, yo desde que estaba niña crecí viendo todo esto y pues empecé a tener temor de que yo pensaba, ¿y si me caso y no me puedo embarazar? Y tenía temor. ¿Y qué acabamos de leer en Job? El temor que tenía me sucedió. Entonces, de alguna manera ella hizo ahí una fortaleza y le dice el pastor, mire, es que la buena noticia es que usted ha dedicado mucho tiempo a ponerse de acuerdo en que no puede tener hijos por lo que usted quiera, por su abuelita, por su mamá, bla, bla, bla. Él le dice, pero yo le voy a recomendar que medite en los versículos de Deuteronomio 28:4, que dice, bendito es el fruto de tu vientre, bendito es el fruto de tu vientre. Salmo 113:9, que Dios le va a conceder al estéril tener hijos. Dios le va a conceder al estéril tener hijos. Y Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y dígales, Dios, gracias, gracias porque tú quieres darme un hijo. Yo en el nombre de Cristo recibo que es bendito el fruto de mi vientre, que el estéril yo voy a tener un hijo y gracias porque estoy preparada para eso. En menos de 1 año y medio se embarazó. Después de 3 años de no poderse embarazar. Y el hijo está perfectamente bien. ¿A dónde vamos? Queremos que Dios obre en nuestras vidas, como dice, que la supreeminente grandeza del poder de Dios obra, dice, en los que creen. Tenemos que creer lo que Dios dice, para que la supreeminente grandeza del poder de Dios obre en tu vida, obre en tu hijo que tiene problemas, obre en tus finanzas, obre en tu salud, de una manera completamente sobrenatural, que te va a sorprender de la grandeza de Dios. Pero esa supreeminente grandeza del poder de Dios, que es el poder de la resurrección, se desata creyendo lo que Dios dice, fluyendo en fe, en las promesas del Señor, en creer en la obra de Cristo, que es completa, no le falta nada. Y cuando digo no le falta nada, es que a ti no te falta nada por lo cual Cristo murió. Que todo lo que te falte se lo puedes pedir a Dios desde la victoria y ya lo tienes. Ya es tuyo en el nombre de Jesús. Entonces, esto es tan importante porque esta mujer tuvo su hijo. Es como les digo, no se trata de desear cosas, se trata de creer y permitir que Dios las haga. Había un hombre que era muy aprensivo, un hombre muy fuerte, muy grandote, era ferrocarrilero. Ese día él estaba trabajando y le dieron permiso de irse más temprano a una fiesta con el capataz de todos ellos. Y él accidentalmente estaba en un vagón que tenía refrigeración y se quedó encerrado. Entonces él empezó a golpear, a pedir ayuda, pero no había nadie. Golpeaba sus manos ensangrentadas, se quedó afónico de tanto gritar por pedir ayuda, empezó a tener bastante frío. Llegó un momento en que estaba acurrucado, vio un cartón y alcanzó a escribir, creo que esto es lo último que yo voy a vivir. Efectivamente, a la mañana siguiente, donde abrieron el contenedor, estaba muerto. Pero el contenedor no estaba prendido. Pero él estaba convencido de que estaba prendido. Él estaba convencido de que se iba a morir de frío. Y efectivamente murió de frío. Pero la temperatura del contenedor era de 16 grados centígrados. Tú dices, ¿cómo es posible? Entonces fíjate qué tristeza es que nuestros sueños mueran congelados, que las bendiciones de Dios se congelen, pero está a 16 grados. Qué tristeza es que esta mujer que no podía tener hijos, cuando se había hecho estudio de todo y todo estaba perfecto. No había razón para no tener hijos, más que lo que estaba creyendo mal, permitiendo que Satanás obrara en ella. Qué tristeza es que las cosas que vienen a nuestra vida como un favor y un regalo de Dios mueran congeladas por nuestra manera de creer equivocadamente, por nuestra manera de pensar equivocadamente, por nuestra manera de hablar equivocadamente.
Y Dios nos trajo en esta noche para liberarnos de eso. Que salgamos de aquí con la conciencia bien fuerte de siempre ponernos de acuerdo con Dios. Siempre ponernos de acuerdo con Dios. Y siempre esperar con toda certeza que Dios va a aumentar esa fe en nuestros corazones, para que no importa lo que esté sucediendo, sea un problema con el hijo, un problema en las finanzas, un problema de salud, que tú puedas ver muy grande, Dios es más grande. Que tú puedas ver muy alto, insuperable. Estamos hablando de que Dios es el Altísimo, no hay nada alto para Él. Estamos hablando de que Dios es el Todopoderoso, el que todo lo sabe, el que está en todo lugar, el que ha prometido protegerte, nunca dejarte y nunca desampararte. Entonces, la invitación de Dios para nosotros es que fluyamos en la fe y no en el temor, nunca más. Amén. Es todo, nos vemos la próxima semana.